Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha anunciado la declaración de un conflicto armado interno en el país, convirtiéndose en un tema destacado a nivel mundial en 2024. En un decreto, el mandatario identificó a 22 organizaciones criminales como terroristas y actores beligerantes no estatales. La medida se tomó después de que un grupo de delincuentes irrumpiera en un canal de televisión en Guayaquil durante una transmisión en vivo. En el comunicado, el presidente mencionó nombres como Águilas Killer, EIKI 47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Keiter Paille, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones como organizaciones terroristas y actores beligerantes no estatales. Los Águilas son una banda delictiva relativamente nueva en el ámbito carcelario. Su líder, conocido como Junior Roldán y apodado JR, encabeza esta organización criminal. Los Águilas emergieron durante las primeras masacres carcelarias registradas en 2021 en Ecuador, siendo su logo representado por un águila, una señal distintiva visible en diversos lugares de la penitenciaría del litoral. Esta banda delictiva está vinculada a los Choneros, una de las organizaciones narcodelictivas más prominentes en el país. Su líder es Junior Alexander Roldán Paredes, conocido como JR, trabajando en conjunto con los Fatales, liderados por Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Ambas bandas buscan consolidar su influencia en el ámbito carcelario ecuatoriano. Los Águilas, anteriormente conocidos como La Marca según la policía, constituyen una banda delictiva identificada como una subcélula de los Choneros. Aunque su historia abarca menos de 5 años, desempeñan un papel logístico y operativo en su asociación con los Choneros, cuyo liderazgo hasta 2020 estaba a cargo de Jorge Luis Zambrano, alias JL. Los Águilas han ganado notoriedad al participar en las masacres carcelarias de 2021 y han consolidado su presencia en los pabellones 3, 6 y 7 de la Penitenciaría del Litoral, la prisión más violenta de Ecuador. La actividad principal de los Águilas abarca el narcotráfico y el sicariato, este último liderado por su líder, conocido como alias Junior, quien supuestamente ha estado vinculado a más de 20 asesinatos. Se sospecha que Junior ha continuado delinquiendo desde su celda, y en 2015, el ministro del Interior, José Serrano, denunció que se le atribuían asesinatos orquestados desde la prisión. A pesar de cumplir condena desde 2009 por asesinato, las autoridades creen que Junior ha mantenido su participación delictiva. Durante sus primeros años en prisión, se asoció con William Poveda, alias Cubano, quien fue asesinado en 2019. Posteriormente, Junior se alió con la banda Los Lagartos hasta que estableció contacto con Jorge Luis Zambrano, alias JL. Según Alexandra Zumárraga, exdirectora nacional de Rehabilitación Social, Junior fue atraído por las cualidades carismáticas y la habilidad de crear redes de Jorge Luis Zambrano, incluso con sus propios enemigos. Después de conocer a alias JL, según relata Alexandra Zumárraga, Junior optó por traicionar a alias Cubano y empezar a colaborar estrechamente con los Choneros. La relación entre alias JR, alias JL y alias Fito se fortaleció tras la muerte de alias Cubano, quien fue atacado en la cárcel regional en 2019. Zumárraga describe a alias JL como un líder interesante, permitiendo que su gente formara sus propias organizaciones bajo su liderazgo, siempre manteniendo la lealtad hacia los Choneros. Construyendo una voz influyente en el mundo criminal, JR fundó los Águilas estratégicamente. Observó la cultura de naciones o pandillas como los Latin Kings, los Batus Locos y los Nietas, que, además de tener construcciones ideológicas, cultivan cultos y rituales como códigos entre sus miembros. Junior aplicó este enfoque a su propia banda. Zumárraga destaca que los miembros de los Águilas son tan devotos, muchas veces por temor a represalias, que incluso realizan rituales, como rezar para proteger a JR. Este tipo de prácticas se convierten en parte esencial de la membresía en los Águilas. La expansión de los Águilas también contó con el respaldo de alias JL. La alianza sólida con los Choneros y los seguidores de JL se quebró en diciembre de 2020,
cuando el líder delictivo fue asesinado en un centro comercial de Manta. Algunos reclusos y fuentes carcelarias afirman que alias Fito y alias Junior estuvieron involucrados en el homicidio de alias JL, a pesar de ser considerados sus hombres de confianza. Tras el asesinato, la organización se dividió entre aquellos que seguían siendo leales a JL y aquellos que optaron por emprender un camino de disputa por el liderazgo tanto en las cárceles como en las calles. Los Águilas han consolidado su presencia en áreas como el Cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas, donde el rostro de JR adorna las esquinas de los barrios empobrecidos. Esta zona costera sirve como el epicentro de las operaciones lideradas por alias JR. Según las estimaciones de Zumárraga, la banda cuenta con una cantidad considerable de miembros, superando los 1.500 en las calles y más de 2.000 en las prisiones, aunque esta cifra puede aumentar. En el entorno carcelario, las dinámicas de las organizaciones son particularmente maleables, con cambios constantes, desintegraciones y fortalecimientos. Los Águilas estuvieron involucrados en la segunda masacre carcelaria registrada en Ecuador el 21 de julio de 2021. Durante ese incidente, al menos 22 reclusos fueron asesinados en un enfrentamiento entre la alianza Los Águilas Choneros y los Tiguerones Los Lobos, tanto en la penitenciaría del Litoral como en la cárcel de La Tacunga. La violencia también resultó en la retención de más de 50 mujeres privadas de la libertad como rehenes en la penitenciaría y en el abuso sexual a una mujer policía en La Tacunga por parte del líder del pabellón de máxima seguridad. JR, líder de los Águilas, también conocido como Junior Alexander Roldán, ha enfrentado procesos penales por asesinato, delincuencia organizada e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. Aunque tiene 2 sentencias ejecutoriadas por asesinato, se le atribuyen al menos 2 docenas de asesinatos. En 2015, el entonces ministro del Interior, José Serrano, lo señaló como responsable de múltiples crímenes, afirmando que Junior había ordenado matar a 32 personas desde su celda en el Centro de Rehabilitación del Turi, en Cuenca. Serrano indicó que, bajo su gestión, se lograron evitar 12 de esos asesinatos. Los Chone Killers son una organización criminal y terrorista ecuatoriana con sede en la ciudad de Durán, en la provincia de Guayas. El grupo se formó tras la expansión internacional de la banda narcotraficante puertorriqueña Nietas. Operan principalmente en el ámbito del narcotráfico, asesinatos y otros delitos, destacando por sus actividades delictivas en la región. La formación de los Chone Killers se originó tras el asesinato del líder de los choneros, Jorge Luis Zambrano, en 2020. Los desacuerdos con el liderazgo de José Adolfo Macías Villamar provocaron la separación de los Chone Killers y otras pandillas, desencadenando enfrentamientos y masacres en cárceles de todo Ecuador. En 2021, los Chone Killers, junto con otras pandillas anteriormente aliadas como los Pipos, los Lobos y Tiguerones, anunciaron la creación de una alianza llamada Nueva Generación, después de haber estado vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. El líder de los Chone Killers, Antonio Benjamín Camacho, alias Ben 10, fue sobreseído por falta de pruebas en mayo de 2021 en relación con el asesinato de 8 personas. Además, su hermano, Terry Israel Camacho, alias Trompudo, fue liberado de la prisión de Turi en noviembre de ese año. En noviembre de 2021, los Chone Killers y Tiguerones estuvieron involucrados en un motín carcelario en la penitenciaría del Litoral, donde se registraron numerosas muertes de reclusos. La notoriedad internacional de los Chone Killers aumentó tras el asesinato de Leandro Norero, alias El Jefe, el financiero de la pandilla. Este hecho llevó al gobierno ecuatoriano a advertir sobre posibles ataques de represalia por parte de los Chone Killers, lo que resultó en el traslado de los prisioneros de la pandilla a otras cárceles para evitar conflictos. Esto generó enfrentamientos con guardias penitenciarios y policías ecuatorianos en todo el país. A partir de 2023, los Chone Killers se encuentran en disputa territorial con los Latin Kings en la ciudad de Durán. Los Choneros es una organización narcoterrorista originaria del Cantón Chone, en la provincia de Manabí, Ecuador, con un alcance internacional. Esta entidad delictiva se compone de 2 peligrosas bandas, Fatales, liderada por Adolfo Macías alias Fito, y Águilas, liderada por Junior Roldán alias JR, quien fue asesinado en Colombia en mayo de 2023. Los choneros se dedican a actividades delictivas como la extorsión, asesinato,
sicariato y tráfico de drogas, entre otros. La presencia de los choneros abarca gran parte del territorio ecuatoriano, y según la policía local, tienen asociaciones en el envío de cocaína con carteles mexicanos, especialmente el cartel de Sinaloa, así como con la mafia albanesa, la 'Ndrangheta italiana y la Cosa Nostra. Sus líderes originales han sido arrestados o asesinados, y muchos de ellos han figurado en la lista de los más buscados en Ecuador. El nombre, los choneros, proviene del gentilicio utilizado en la localidad donde se originaron, el Cantón Chone. En la actualidad, esta palabra ha adquirido una connotación peyorativa debido a su asociación con la banda criminal, y las personas que son originarias del cantón prefieren identificarse como chonenses. Los choneros surgieron alrededor del año 2005, originándose en el tráfico de drogas en la ciudad de Manta, Ecuador. En sus primeros días, la banda estaba compuesta por 8 miembros con edades comprendidas entre los 18 y 30 años. Jorge Bismarck Vélez España, conocido como Chonero o Teniente España, fue el fundador y primer líder de la organización. Se dice que Bismarck comenzó como vendedor de drogas en los barrios de la ciudad. Los conflictos entre los choneros y otra banda llamada Los Queseros surgieron cuando el líder de esta última, Carlos Jesús Cedeño Vera, alias El Rojo o El Quesero, se enemistó con Teniente España. En una fiesta, los queseros intentaron matar a Teniente España, resultando en la muerte de la esposa de este y dejando a su hija herida. En represalia, miembros de los choneros, incluido Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña, que en ese momento era sicario de Teniente España, asesinaron al hermano del líder de los queseros, Johnny Verdi Cedeño Vera, alias El Varón, y al hijo, Cristian Jonathan Cedeño Briones, desatando una guerra entre ambas bandas. Los queseros fueron exterminados, mientras que algunos miembros de los choneros sobrevivieron, permitiéndoles continuar con sus actividades delictivas. El 11 de febrero de 2013, 9 integrantes de los choneros protagonizaron la fuga de La Roca, durante la cual amordazaron a los guardias y escaparon por el río Daule. Se les acusó de contrabando, extorsión y chantaje dentro de las cárceles del país. Posteriormente, el 18 de febrero, el Ministerio de Justicia capturó a 21 policías y 4 guardias de la Penitenciaría del Litoral, quienes según fuentes oficiales, servían como enlace con la banda. La organización criminal ha estado involucrada en varios asesinatos y actos violentos, entre los cuales se destacan William Humberto Poveda Salazar, alias El Cubano, de 39 años, fue acribillado y decapitado. Su cabeza fue utilizada para jugar un partido de fútbol en la Penitenciaría del Litoral durante un motín orquestado por los choneros. Darwin Eddy Corozo, alias Negro Jesse, fue apuñalado 8 veces frente a los guardias en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga. El 30 de mayo de 2019, 6 integrantes de la banda, Los Gorras, fueron ultimados en la Penitenciaría del Litoral en un enfrentamiento presuntamente provocado por miembros de los choneros. Después de la muerte de Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña, ex líder de los choneros, su sucesor José Macías Villamar alias Fito, provocó la ruptura de varios subgrupos que funcionaban como parte de los choneros, dando lugar a una guerra por el liderazgo. El 23 de febrero de 2021, estos subgrupos atacaron a la banda original de los choneros en 3 cárceles de Ecuador, resultando en una de las masacres carcelarias más sangrientas en el país y en América, con 79 reclusos muertos y decenas de heridos, según informó el Servicio Nacional de Atención Integral, SNI. Posteriormente, los Lobos, los Tiguerones, los Chone Killers y los Pipos, subgrupos de los choneros que protagonizaron la masacre carcelaria, se unieron en una nueva estructura en 2021 denominada Nueva Generación. Esta nueva organización busca liderar el mercado del narcotráfico en Ecuador, compitiendo con los choneros, y ha establecido vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, de México. La banda conocida como Cuartel de las Feas, se inspiró en la novela colombiana Yo Soy Betty, donde un grupo de personajes se identificaban con ese nombre. Según la Policía Nacional, este grupo es considerado como un brazo armado de los Lagartos, una banda narcodelincuencial que opera principalmente en el sur de Guayaquil y otras áreas de la costa ecuatoriana. Insect Crime informa que los Lagartos, conformada por varias bandas que comparten aliados y enemigos, es una de las principales pandillas carcelarias de Ecuador.
La rivalidad entre los lagartos y los choneros ha generado niveles significativos de violencia en las calles y en el sistema penitenciario ecuatoriano en los últimos años. La enemistad entre estas dos pandillas tiene sus raíces en pandillas anteriores que formaban parte de los lagartos, como los cubanos y los gorras. Esta banda, conocida como Cuartel de las Feas, está compuesta en su mayoría por hombres, pero también cuenta con un gran número de mujeres. Residen en el sector del Guasmo en Guayas, específicamente en un lugar apodado Cuartel de las Feas por los vecinos, aunque el nombre oficial del barrio es Pueblo Nuevo. Desde este lugar, planifican operaciones para cometer robos, asaltos y participan en el microtráfico de drogas. En sus inicios, los lagartos se denominaban los cubanos y sus principales actividades criminales incluyen el narcotráfico y el sicariato. La rivalidad histórica entre los lagartos y los choneros ha contribuido significativamente a la actual violencia en Ecuador. La banda Cubanos tuvo su origen en Guasmo Sur, Guayaquil, liderada por William Poveda Salazar, alias El Cubano, quien se destacó por su implicación en el microtráfico y asesinatos a sueldo. En 2006, El Cubano fue encarcelado por el asesinato del exdirector de la Penitenciaría Litoral de Guayaquil. La rivalidad entre los cubanos y los choneros se desató en 2009 debido a disputas por el control de la venta de drogas y el sicariato, desencadenando una década de violencia en cárceles y otras áreas. El punto culminante de este conflicto carcelario fue el asesinato del Cubano, quien fue baleado, decapitado e incinerado por miembros de la banda Los Choneros. Tras esta tragedia, los cubanos empezaron a perder presencia tanto en prisiones como en el narcotráfico ecuatoriano. Después de la muerte de Poveda, los cubanos se transformaron en los lagartos bajo el breve liderazgo de Giovanni Mantilla, alias El Gorras, quien también falleció en una cárcel de Sucumbíos en junio de 2020. Otros miembros prominentes de los cubanos se unieron para formar una nueva banda en 2019, llamada Mafia 18, liderada por George Samir Maestre Mena, alias Samir. Según informes de prensa, la policía desarticuló a Mafia 18 en abril de 2023. En cuanto al nombre de la banda, Los Cubanos, se originó en un barrio llamado Cuba en Guayaquil, donde residían ciudadanos de esa nacionalidad. Con el tiempo, esta pandilla, Los Cubanos, se volvió una de las más temidas en el sur de Guayaquil. Tras la disminución de sus líderes y la debilitación de sus filas, se aliaron con la organización de los Lagartos, ganando fuerza en Guayaquil y convirtiéndose en parte de ella. La unidad de verificación investigó la existencia del barrio Cuba en Guayaquil para arrojar más luz sobre el origen del nombre de la banda, Los Cubanos. Según el medio ecuatoriano Extra, el barrio Cuba es conocido por sus bailes, cabarets y alegría. Hay varias razones que justifican el nombre de esta zona. El historiador Jorge Aicart sostiene que el barrio se llamó Cuba porque en algún momento desembarcaron marinos cubanos en la zona y quedaron encantados, decidiendo establecerse allí. La razón más aceptada está relacionada con un hecho diplomático. A partir de 1929, el barrio comenzó a llamarse así como agradecimiento al gobierno cubano por erigir un monumento a Eloy Alfaro Delgado en El Vedado, La Habana. Este gesto llevó a que el barrio de Guayaquil adoptara el nombre de Cuba. En cuanto a otras bandas cubanas en Ecuador, en abril de 2014, la policía de Ecuador desarticuló una red de trata de personas que explotaba a mujeres cubanas en Quito. La red prometía a las mujeres la posibilidad de pagar su viaje a Estados Unidos. 72 mujeres, principalmente de Cuba, fueron rescatadas, y se detuvieron 12 personas como presuntas líderes de la red. Este fenómeno probablemente se originó en la declaración del presidente Rafael Correa en 2008, cuando permitió la entrada en Ecuador a ciudadanos de más de 130 países, incluida Cuba, sin necesidad de visado. La medida llevó a una migración masiva de ciudadanos cubanos hacia Ecuador desde ese año hasta 2015, cuando se puso fin a esa política. El 3 de octubre, después de finalizar el censo penitenciario en la cárcel de Cotopaxi, se desató otra masacre en los pabellones de mínima y mediana seguridad. Este amotinamiento resultó en 15 muertos y varios heridos. La balacera ocurrió alrededor de las 1:30 y involucró a las bandas criminales Los Fatales y Los Águilas, lideradas por alias Fito y Junior Roldán, alias JR, respectivamente. En este incidente también perdió la vida Leandro Norero, conocido como El Patrón.
La causa de la balacera se atribuye a una lucha por el control territorial de las cárceles entre los grupos Los Fatales y Los Águilas. Según informes de Diario La Hora, Leandro Norero actuaba como mediador entre estas bandas rivales. Los Fatales es el brazo armado de los Choneros, la organización narcodelictiva más grande del país, liderada por José Adolfo Villamar, alias Fito, quien está cumpliendo condena en la penitenciaría del Litoral. Operando en el sector Valerio Esteicio o en Guayaquil, se dedican principalmente al microtráfico de drogas. Según la Policía Nacional, el líder también es conocido como alias Frank, encargado de traer la droga desde Esmeraldas y dar instrucciones a los mandos medios de la estructura. Leandro Norero, conocido como el Patrón, había establecido alianzas con Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de los Choneros. Tras el asesinato de Rasquiña en 2020, la alianza se desmoronó. Tanto alias Fito como Junior declararon la guerra al Patrón, expresando su intención de limpiar a los tiguerones, lobos y lagartos, así como acusándolo de financiar disturbios dentro y fuera de las cárceles. Este conflicto se intensificó, contribuyendo a la ola de masacres en las cárceles ecuatorianas. Los Lagartos son una organización criminal en Ecuador que se originó con el nombre de los cubanos y se inició en el sicariato. Con el tiempo, su actividad se ha expandido para incluir el tráfico internacional, microtráfico, extorsiones y robos, según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, OECO. La red de los Lagartos está integrada por células o pandillas, y la organización se formó oficialmente en 2019 cuando se unieron los cubanos y los gorras. Su principal objetivo inicial fue combatir a los Choneros, considerados su principal rival. Carlos Mantilla Ceballos, alias Choclo, lidera los Lagartos y está a cargo del control del Centro de Detención Provisional de Guayaquil. Es importante destacar que en octubre pasado, Choclo fue declarado inocente por el crimen del presentador de televisión Efraín Ruals. El brazo armado de los Lagartos está compuesto principalmente por jóvenes nativos del sector Guasmo Sur. La banda se aprovecha de los bajos niveles de escolaridad y la falta de fuentes de trabajo en la zona para reclutar y armar a menores de edad que enfrentan a sus rivales. Además, los sicarios de la organización reciben una numeración según la cantidad de asesinatos que han ejecutado, asignándose el número 1 al que tiene el historial criminal más alto en términos de muertes violentas. La Almighty Latin King and Queen Nation, ALKN, es una banda callejera hispanohablante originaria de Estados Unidos y fundada en Chicago, Illinois, en 1954. La pandilla se originó en 1941 por chicanos, mexicano-americanos, e inmigrantes de México, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador y Cuba, quienes se unieron para protegerse y contrarrestar la discriminación que enfrentaban de parte de americanos blancos y negros. En sus primeros años, la asociación funcionaba como un grupo de ayuda mutua en la comunidad chicana y puertorriqueña, pero a lo largo de los años, se transformó en una pandilla criminal. La ALKN se expandió y se convirtió en una empresa criminal que opera en todo Estados Unidos. Hay dos facciones generales, King Motherland Chicago, KMC, también conocido como King Manifesto and Constitution, y Bloodline, formada en la ciudad de Nueva York en 1986. Los miembros se identifican con el color dorado o amarillo y negro, utilizan coronas de 5 puntas o las siglas ALKN. La pandilla tiene reglas estrictas y los miembros pueden enfrentar penalizaciones severas, como palizas o incluso la muerte, por no seguirlas. La entrada a la banda a menudo implica pasar por pruebas como resistir una paliza por parte del grupo o conseguir cierta cantidad de dinero, generalmente a través de actividades ilegales como el robo. Las reglas y principios de la pandilla están recogidos en un manifiesto llamado La Literatura. Los miembros del ALKN suelen estar compuestos principalmente por personas de diversas nacionalidades, incluyendo ecuatorianos, colombianos, peruanos, bolivianos y dominicanos. El manifiesto Bloodline fue fundado por Luis King Blood Felipe en 1986 en el Centro Correccional Collins del estado de Nueva York. Felipe, también conocido como King Blood, huyó a Nueva York a principios de la década de 1980 para evitar ser encarcelado por actividades delictivas en Chicago. Poco después de su llegada, fue arrestado y condenado por el asesinato de su novia. Durante su tiempo en prisión en 1986,
Felipe fundó su propio capítulo de los Latin Kings conocido como Bloodline, designándose a sí mismo como Inca y Corona Suprema del Estado de Nueva York. Entre 1986 y 1994, la ALCN consolidó su condición de pandilla criminal a través de actividades delictivas como asesinatos, extorsiones y otros delitos cubiertos por la ley RICO. En 1991, Felipe fue devuelto a prisión por violaciones de libertad condicional derivadas de la recepción de bienes robados. Continuó guiando a los miembros de Latin Kings, que ahora sumaban alrededor de 2.000, tanto encarcelados como libres. En 1994, estalló una lucha de poder interna en ALCN, resultando en violencia y asesinatos internos. Felipe y otras 19 personas fueron acusadas de asesinato y extorsión, y el proceso de acusación terminó en 1995 con 39 Latin Kings y un Latin Queen acusados bajo la ley RICO. Felipe fue acusado de ordenar el asesinato de William Gilman, Cartagena. Aunque Felipe estaba en prisión, el gobierno alegó que había ordenado un TOS, Terminate on Sight, a todos los Latin Kings por el asesinato de Cartagena. En 1996, Felipe fue condenado a 250 años de prisión y la ALCN comenzó una transformación. Latin Kings y Queens empezaron a aparecer en manifestaciones políticas en apoyo a la comunidad latina. Hubo cambios internos en la organización, y Antonio Fernández, bendecido como Inca y Corona Suprema del Estado de Nueva York, enmendó el manifiesto ALCN para incluir elecciones parlamentarias y nuevos procedimientos para manejar quejas entre organizaciones. En 1997, Felipe fue sentenciado a 250 años de prisión, y la ALCN continuó transformándose. Empezaron a ganar cierta legitimidad dentro del movimiento nacionalista puertorriqueño. En 1998, Felipe se declaró culpable de conspiración para vender y distribuir heroína y fue sentenciado a 13 años de prisión. Durante la primera década del siglo XXI, la presencia de los Latin Kings se extendió a Ecuador desde España, donde también estaban presentes. En Ecuador, tanto los Latin Kings como los Nietas se introdujeron desde España, y aunque inicialmente hubo actividad violenta, ambas bandas llegaron a un acuerdo de paz y cesaron sus actividades en 2009. En España, los Latin Kings tienen una fuerte presencia, y se han realizado operaciones para desarticular la banda en varias regiones del país. A pesar de estos esfuerzos, aún hay ramificaciones de los Latin Kings en diferentes partes de España. Los Latin Kings tienen una estructura organizativa jerárquica con numerosos capítulos o tribus en todo el país. Estos se adhieren a un sistema regional, estatal y nacional. Los oficiales de la pandilla cuentan con el respaldo de un Consejo de la Corona, formado por 5 miembros. Este consejo establece normas y reglamentos, así como celebra audiencias disciplinarias. La jerarquía se extiende a oficiales regionales y, en última instancia, a 2 Incas regionales supremos con sede en Chicago. Los líderes de toda la organización son conocidos como coronas. Sus marcas incluyen una corona sagrada de 5 o 3 puntos, abreviaturas como LK, ALK, ALKN, ALCN y dibujos del león o el rey maestro. Estos símbolos a menudo van acompañados del nombre y número de la tribu, región o ciudad de la pandilla. Los Latin Kings son miembros de la alianza de pandillas People Nation y se oponen a la alianza rival Folk Nation. Cuando un miembro cree que otro ha violado un reglamento, inicia un proceso disciplinario presentando un formulario de procedimientos para violación. Este formulario incluye información sobre la acusación, declaración del acusado y testigos. Si se determina que el miembro es culpable, puede enfrentar diversas sanciones según la gravedad de la violación. Estas sanciones van desde libertad condicional, multas, despojo de rango y títulos, suspensión, servicio comunitario, hasta castigos corporales como golpes de tiempo indeterminado, palizas y, en casos extremos, la pena de muerte. El kingismo es la ideología de los Latin Kings y se describe como una mezcla de disciplina intensa, política revolucionaria y una religión casera. El manifiesto es considerado su Biblia. La organización opera bajo estrictos códigos y pautas transmitidos en una constitución extensa. El kingismo abarca 3 etapas de la vida de la nación: la etapa primitiva, la etapa conservadora y la etapa del nuevo rey.
Este último reconoce la necesidad de una revolución y lucha contra el sistema anti-rey. Aunque originalmente era una organización masculina, los Latin Kings comenzaron a incluir mujeres, creando las Latin Queens. Estas se centran en el respeto propio, la independencia, el apoyo familiar, la identidad étnica y el autoempoderamiento. En países como España, las Latin Queens están ayudando a legitimar a los Latin Kings mediante la integración en programas patrocinados por el gobierno. En diferentes estados, los Latin Kings han sido objeto de investigaciones y enjuiciamientos. Por ejemplo, en Connecticut, varios miembros fueron arrestados en 1994 por conspirar para vender cocaína y heroína. En Delaware, se ha acusado a miembros de Latin Kings de asesinatos. Además, en Connecticut, miembros han sido condenados por tráfico de drogas. Según Inside Crime, Los Lobos, una banda surgida como una disidencia de los choneros, ha adquirido importancia como la segunda organización delictiva más grande en Ecuador. Se estima que cuenta con alrededor de 8.000 miembros. La banda ha estado involucrada en episodios violentos dentro de las cárceles ecuatorianas y ha desempeñado un papel significativo en el deterioro de la situación de seguridad en el país desde 2021. La característica distintiva de los Lobos es su liderazgo sobre una federación de pequeñas bandas, que incluyen a los Tiguerones y los Chone Killers. Esta federación se formó como consecuencia del debilitamiento de la banda Los Choneros. La capacidad de los Lobos para consolidar varias bandas bajo su mando ha contribuido a su ascenso como una de las principales organizaciones criminales en Ecuador. La presencia de los Lobos se ha hecho evidente a través de episodios violentos dentro de las cárceles ecuatorianas. Esta situación ha generado preocupaciones sobre la seguridad penitenciaria y ha contribuido al empeoramiento general de la situación de seguridad en el país. El ascenso de los Lobos y su participación en actividades delictivas, tanto dentro como fuera de las cárceles, ha contribuido a la descomposición de la situación de seguridad en Ecuador. Esto plantea desafíos significativos para las autoridades y destaca la necesidad de abordar eficazmente las actividades de las organizaciones criminales en el país. Los Lobos y sus aliados han introducido tácticas criminales en Ecuador que anteriormente eran poco comunes en el país. Esto incluye brutales masacres carcelarias, la normalización del sicariato, asesinato por encargo, el uso de coches bomba, ataques masivos contra la policía y la exhibición de cadáveres colgados de puentes como mensajes mafiosos. Estas tácticas indican un nivel de violencia y sofisticación que representa una amenaza seria para la seguridad. Según Inside Crime, los Lobos poseen vínculos no probados con el mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el colombiano Frente 48. Estas conexiones podrían indicar una red más amplia de cooperación y apoyo logístico, lo que aumenta la complejidad de enfrentar a esta organización criminal. La principal actividad delictiva de los Lobos es el transporte de cocaína colombiana hacia Estados Unidos y Europa. Esto se debe a que una parte significativa de la cocaína que sale de Sudamérica pasa por puertos ecuatorianos. Los Lobos también están involucrados en el negocio de la minería ilegal, cobrando una prima por los minerales extraídos de una mina de oro que controlan en la provincia de Imbabura. Hacia finales de 2022, las autoridades descubrieron laboratorios de procesamiento de cocaína, lo que sugiere la posibilidad de que pandillas como los Lobos estén evolucionando hacia el estatus de microcarteles. Esta evolución podría indicar un aumento en la complejidad y en la diversificación de sus operaciones criminales. Los Lobos han logrado coordinarse con pequeñas bandas bajo el nombre de la Nueva Generación, haciendo referencia a su supuesto vínculo con el cartel mexicano. Esta federación ampliada le ha permitido enfrentarse a los choneros y consolidar su posición como una de las principales organizaciones criminales en Ecuador. La base de operaciones de los Lobos se encuentra en ciudades clave como La Tacunga, Cuenca y Machala, además de tener presencia en las penitenciarías del país. Los Tiguerones son identificados como una banda criminal que opera principalmente en la provincia de Esmeraldas, Ecuador. Tienen entre 4.000 y 5.000 miembros, lo que indica una presencia significativa en la región. Según la información de Inside Crime, los Tiguerones tienen una alianza con los Lobos, que a su vez están vinculados al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, CJNG. Esta asociación refleja una red más amplia de colaboración entre bandas criminales en Ecuador y sus conexiones internacionales.
La policía de Ecuador ha señalado que los tiguerones han logrado infiltrarse en varias instituciones del Estado, incluyendo el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y gobiernos autónomos descentralizados. Esta infiltración en instituciones clave resalta la magnitud del desafío que representa esta banda para las autoridades. Según el informe policial, los tiguerones tenían contactos en el ámbito del fútbol, específicamente con un futbolista del Barcelona Sporting Club. Este futbolista supuestamente recibía información para ordenar diversos sicariatos. Se menciona que tanto los tiguerones como los lobos responden al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, CJNG. La afiliación a un cartel internacional agrega un nivel de complejidad y peligro a las operaciones de estas bandas, ya que pueden estar involucradas en actividades ilícitas más allá de las fronteras nacionales. Insight Crime señala que los tiguerones tienen una rivalidad con los choneros por la gobernanza criminal en la región. Esta competencia puede traducirse en conflictos violentos y tensiones constantes entre estas organizaciones. La banda Mafia 18 se desprende de los Lagartos, un grupo de delincuencia organizada en Guayaquil. Este desprendimiento puede deberse a desacuerdos internos, cambios en la dirección de la banda o nuevas ambiciones por parte de algunos miembros. El líder de Mafia 18 es George Samir Maestre Mena, alias Samir. Se menciona que Samir es socio de Leandro Norero Tigua, alias El Patrón, quien a su vez es el cabecilla de los choneros. Además, Samir es heredero de las rutas del narcotraficante Gato Farfán. La disputa por el control del puerto marítimo en el sur de Guayaquil involucra a los Lagartos y la Mafia 18. Este conflicto sugiere que ambas bandas tienen como objetivo apoderarse de las rutas del narcotráfico en los esteros y en alta mar, lo que subraya la importancia estratégica de la región en actividades ilícitas. La estrategia por lograr el poder delictivo en el sur guayaquileño provocó desacuerdos en los Lagartos, la banda original. La guerra entre estos grupos delictivos tiene implicaciones para la seguridad y estabilidad en la región sur de Guayaquil. Los R7 son una banda criminal que se especializa en delitos como microtráfico, sicariato y extorsión. Su principal área de operación es la costa ecuatoriana. Aunque no alcanzan la escala de megabandas como los choneros, los lobos o los chone killers juegan un papel significativo en el panorama delictivo regional. Se destacan por tejer redes, especialmente en el ámbito carcelario, donde colaboran con megabandas. Esta conexión les permite operar de manera más efectiva y ampliar su influencia. La participación en microtráfico, sicariato y extorsión señala la diversificación de actividades delictivas de los R7. La colaboración con megabandas en cárceles subraya la interconexión del crimen organizado en el sistema penitenciario. Estas alianzas pueden proporcionar a los R7 acceso a recursos, información y protección, contribuyendo así a su capacidad para operar y expandirse. Fito, cuyo nombre completo es José Adolfo Macías Villamar, tuvo su primer encuentro con la ley en el año 2000, cuando fue detenido por el delito de robo. En 2011, fue arrestado nuevamente, esta vez por cargos de narcotráfico y delincuencia organizada. Fue trasladado a la cárcel de La Roca. En febrero de 2013, Fito lideró una fuga masiva de la cárcel de La Roca, escapando junto con otros 17 miembros de los choneros. La fuga involucró la inmovilización de guías penitenciarios y la huida en botes por el río Daule. Tras la muerte de Jorge Luis Zambrano en diciembre de 2020, Fito asumió el liderazgo de los choneros, siendo la mano derecha de Zambrano. Cumplía una sentencia de 34 años en la penitenciaría del Litoral por delincuencia organizada, tráfico de drogas y asesinatos. En enero de 2024, Fito escapó de la penitenciaría del Litoral, lo que llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia. Su fuga desencadenó una serie de ataques de bandas criminales contra civiles y la policía. Antes de su fuga, Fito ejercía un control interno importante del centro penitenciario, donde estaba encarcelado. Junto con Junior Roldán, otro líder de los choneros asesinado en 2023 en Colombia, tenían un trato preferente por las autoridades. La muerte de Jorge Luis Zambrano y la asunción de Fito al liderazgo llevaron a tensiones y disputas en los choneros, con acusaciones sobre la responsabilidad de Fito en la muerte de Zambrano y la falta de sucesores claros. El 17 de noviembre de 2021 la hija de Fito,
junto con su prima, fue supuestamente secuestrada. El 21 de noviembre de 2021 ambas jóvenes fueron liberadas. Se informó que los secuestradores no las maltrataron y que las jóvenes estuvieron realizando supervivencia en una montaña durante esos días. Se reveló que las jóvenes estuvieron secuestradas en la zona del Aromo. Después de ser liberadas, se les realizaron exámenes médicos para evaluar su estado de salud. Fito, desde la cárcel, expresó agradecimiento a la policía y al gobierno por la liberación de su hija y negó que estuviera considerando represalias por el secuestro de su hija. Se menciona que hay sospechas de que el secuestro pudo haber sido fingido, especialmente debido a la aparente falta de maltrato hacia las jóvenes y la narrativa de supervivencia en la montaña. La capacidad de Fito para comunicarse desde la cárcel y su tono conciliador podrían indicar una dinámica particular de poder y relaciones con las autoridades, así como estrategias de manejo de la imagen pública. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.